Buenas tardes. Damos hoy la bienvenida a la doctora María Vallés Regí, realmente en este ciclo de ciencia con nombre de mujer que hemos organizado desde la Unidad de Cultura Científica del Hospital 12 de Octubre con FECIC, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Es un verdadero honor contar hoy con una eminente investigadora española pionera en la introducción de fármacos en los poros de las nanopartículas de sílice mesoporoso para dirigirlos y liberarlos allí donde se encuentra la lesión de una manera eficaz y selectiva. Realmente esto la ha hecho pionera en el mundo, autora de más de 800 artículos, de 49.000 citas científicas y ocupando en el famoso índice H el puesto 103, la única científica española que ha alcanzado este nivel y por lo que ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y sigue estando apoyando y divulgando la ciencia a nivel del más alto y por supuesto el más altísimo nivel científico, pero también a nivel de escuelas, de institutos, para acercar la ciencia al ciudadano y saber lo que hacen los investigadores dentro de los laboratorios. Como también decía nuestra gran científica Margarita Salas, los científicos tienen que salir a la palestra a divulgar la ciencia y hacerla hablar. Esto es lo que hoy hará la profesora María Vallés con nosotros y con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén, por tu invitación, por tu presentación. Ya sabes que estoy aquí porque soy amiga tuya, ya te lo he dicho. Y muchísimas gracias a todos los demás, también a ti, por supuesto, a mi amigo Joaquín Arenas y a todos vosotros por asistir. Bueno, esta charla me produce un especial placer porque sé que desde las habitaciones me están viendo los pacientes y a ellos va dedicado. Y además lo voy a intentar contar de manera que se entienda muy bien y que no sea aburrido, porque estas cosas a veces, aunque divulgues, pues son aburridas. Yo voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, hacer que desde las habitaciones disfrutéis con esta charla. Por vosotros va. Bueno, pues como os decía Belén, os voy a contar cómo se pueden llevar los fármacos a donde hacen falta usando transportadores, vehículos, que en mi caso van a ser nanopartículas de silicio. Para que os hagáis una idea, ¿qué es una nanopartícula de silicio? Pues es imaginaros la arena de la playa. Bueno, pues un granito de arena muy pequeñito, luego dentro de un momento os voy a decir el tamaño que tiene, pero muy chiquito y lleno de poros. Y dentro de esos poros vamos a meter los fármacos. Aquí tenéis una imagen de una nanopartícula de estas real y veis la cantidad de poros que tiene, pero os lo voy a explicar más despacito todo. Para eso me tengo que meter en el mundo de la nanomedicina. ¿Qué diferencia hay entre la medicina clásica y la nanomedicina? Pues el tamaño de las especies que utilizamos. Entonces, vamos a trabajar entre 1 y 100 nanómetros o un poco más de 100 nanómetros. ¿Quiénes están ahí? Pues ahí están las moléculas, las proteínas, los virus y también estas nanopartículas de las que yo os voy a hablar. Y os decía que, bueno, para que nos hagamos una idea, esas nanopartículas tienen 100 nanómetros. ¿Sabéis? Claro, no tenéis por qué saber cuándo visualizar un nanómetro porque no lo tenemos en la vida normal, pero si yo ahora os digo que un pelo nuestro, el espesor de cualquier pelo de cualquiera de vosotros, mide 80.000 nanómetros y la nanopartícula mide solo 100, fijaros lo chiquititas que son esas unidades. Ahí estamos en el mundo de la nanomedicina. ¿Qué es lo que nos va a facilitar la nanomedicina que la medicina clásica hasta ahora no podía? Bueno, pues nos va a liberar fármacos con una terapia focalizada, a donde hacen falta, solo a donde hacen falta. Nos va a permitir un diagnóstico que, bueno, pues de una manera más temprana, con mucha sensibilidad y mucha rapidez, nos diga cuál es el problema que tenemos. Nos va a permitir conjugar la terapia y la diagnosis, y a eso le llamamos teranosis, o se llama teranosis. Y por último, todo lo que son nanodispositivos, pues bueno, pues biosensores con precisión muy grande y una sensibilidad enorme, y los nanorobots para detección y reparación de nivel celular. Hace 4 años se dieron el premio Nobel de Química, se dio precisamente a tres científicos que trabajan en estos nanodispositivos, o sea que es muy actual.
Esos nanotransportadores de los que yo os voy a hablar, bueno, pues hay algunos que ya son clásicos. Hay 50 medicinas, 50 nanomedicinas que ya se están suministrando, fundamentalmente para oncología. Y son pues, los que tenéis aquí. Ahora seguro que todos habéis oído hablar de los liposomas, porque los están usando también para las vacunas. Entonces, todo esto ya está bendecido por la FDA y se están utilizando. Pero luego hay otros que son los nuevos, con que lo que se trata es de encontrar cosas mejores o que solucionen problemas que no solucionan los antiguos. Os lo voy también a intentar contar en esta charla. Y entre esos están los mesoporosos de sílice, estos que os digo yo, que es con los que trabajamos y que os voy a explicar. Para eso, ¿cómo se me ocurre a mí empezar a usar estas nanopartículas? Bueno, pues yo soy química y había trabajado con zeolitas. Las zeolitas, pues es un mineral muy abundante en la corteza terrestre y se utilizaba como catalizador y se utiliza como catalizador. Tiene poros. Hay unos poros por los que se metía un alcohol, el metanol, un solo átomo de carbono, y mediante una catálisis que se producía en esa zeolita salían gasolinas. Y eso estaba hecho de alguna manera para solucionar el problema que había en los años 80 de abastecimiento de gasolina por los problemas que había con el mundo árabe. Y bueno, el problema era que había que buscar alcoholes más baratos que cupieran en esos agujeros. Pero los alcoholes más baratos eran más grandes que el agujero, que el poro. Y entonces, bueno, se hizo mucha investigación. No se consiguió que las zeolitas tuvieran un tamaño mayor, pero sí se consiguió fabricar unos materiales que se llaman materiales mesoporosos de sílice, mesoporosos porque el mesoporo es más grande que el nanoporo del que os he hablado, y fue la Mobile Corporation en el año 92 que lo patentó. Y a partir de ahí fueron siempre aplicaciones para catálisis. Bueno, entonces a mí se me ocurrió que ¿por qué no utilizar esos materiales para, en vez de meter alcoholes, pues para meter fármacos y llevarlos a donde tenía que dar? Los poros tienen entre 2 y 3 nanómetros, de eso tan chiquito que os he dicho. Pero los fármacos tienen 1 nanómetro de tamaño medio, por tanto caben un montón, luego veremos cuántos. Entonces lo primero que había que hacer era pues la nanopartícula, fabricar la nanopartícula y cargarla, por esos poros, cargar los fármacos. Luego, claro, una cosa tan pequeña, electrostáticamente tiende a formar allí aglomerados. No queríamos que se aglomeren y entonces teníamos que poner algo en la superficie para dispersarlos, que no lleguen a formar grupos. Luego, claro, queríamos que llegara al sitio apropiado, no a cualquier sitio, porque esa es la ventaja que queremos y ahora lo vamos a ver. Entonces teníamos que meter ahí algunas moléculas, señalizar, para que sepan a dónde tienen que ir. Y por último, claro, si metemos los fármacos y los dejamos dentro sin más, ¿qué es lo que va a pasar? Que igual que entran, salen. Tenemos, una vez que lo hemos cargado, evitar que salgan antes de tiempo, antes de llegar a su destino. Entonces luego tenemos que poner tapas. Bueno, pues todo eso es lo que... Y ya una vez que lo tenemos es cuando primero hemos hecho estudios in vitro, luego en animales, en ratones, y nos falta la etapa humana, que ahí no hemos llegado. Para que os deis un poco idea de cómo va el asunto, bueno, yo cuando empiezo con lo de la nano, con los materiales empiezo en el 2001, pero con la nano empiezo en el 2011, es el primer trabajo que hacemos. Y entonces ahí, mirad qué bien se ven ahí los poros, ¿los veis? Esos poros, fijaros, si tienen 100 nanómetros de diámetro y calculáis allí que los fármacos tienen 1 nanómetro, hacéis un cálculo y veis la cantidad de fármaco que podemos cargar. Esa es una principal ventaja que tiene con respecto a las nanopartículas, los medicamentos que hay ahora, que no pueden cargar tanto. Y aquí la cantidad de carga es enorme y eso es importante. Toda la carga dentro para que llegue solo a destino. Y bueno, pues aquí lo tenéis, una foto de microscopía y se ve perfectamente. Aquí veis los poros y aquí todo lo que veis aquí es la sílice amorfa y podemos perfectamente visualizarlo. Nosotros ya, como llevamos, pues si empezamos en el 2011, pues 10 años trabajando en esto, pues ya tenemos un protocolo y podemos fabricar muchas
nanopartículas distintas, de tamaño diferente, de poro distinto, con un montón de cosas que seguramente ahora no os importa mucho, pero lo que quiero decir es que nosotros ahora ya tenemos protocolos que podemos fabricar a demanda lo que haga falta para cada caso. Bueno, entonces, como nuestros clientes sois vosotros, los pacientes, pero los que os dicen lo que tenéis que poneros son los clínicos, son los médicos, pues lo primero que tenemos que hacer es que lo que nosotros vamos a fabricar no sea tóxico, por supuesto, y que tenga una estabilidad del fármaco que vamos a meter dentro, pero el clínico, ¿qué es lo que me va a pedir? Pues lo primero que me va a pedir es que sea fácil de aplicar, fácil de almacenar y fácil de esterilizar, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta que eso va a ir por torrente sanguíneo, por tanto tenemos que tener en cuenta todas las condiciones que eso conlleva, y ahora iremos viendo algunas, y tenemos que ver que queremos que vaya a un tejido determinado, no queremos que vaya a todo el cuerpo, queremos que vaya donde necesita el fármaco dentro del cuerpo. Entonces, y que además que penetre las barreras biológicas, que es uno de los problemas que suele haber. Si se queda por fuera y no penetra, no me sirve para nada. Y, por supuesto, que todos los excesos se pueden excretar por vía normal. En cuanto a la estabilidad, como os decía, pues los liposomas que se utilizan mucho, sabéis ahora las temperaturas para almacenar, etcétera, la estabilidad suele ser un problema grande. Pero ¿qué pasa con estas nanopartículas de sílice? Que os he dicho que son como los granitos de arena de la playa. Pues que son muy estables. Y entonces hemos hecho un estudio de estabilidad y fijaros que aun siendo tan pequeños, hasta 8 días funciona bien. Pero es que a mí, para que vaya por torrente sanguíneo y llegue al sitio donde hace falta, con 24 horas tengo que me sobra. Por tanto, son súper estables para eso. Luego los tengo que poder cargar. Bueno, pues químicamente podemos cargarlo, hay muchas maneras de hacerlo, y tenemos ese diámetro que os digo, que está entre 2 y 3 nanómetros. Mis fármacos tienen la molécula 1 nanómetro, puedo cargar un montón. Entonces ya con todo eso, realmente pues puedo decir que esas nanopartículas cargadas por aquí con los fármacos y revestidas por fuera con todo lo que os he contado que hace falta, puede atravesar las membranas y llegar a donde hace falta, cuando lo aplicamos a través de torrente sanguíneo. Bueno, pues además, esa carga hace unos años, cuando yo empecé a hacerlo, pues no lo podíamos ver directamente, teníamos que hacer un montón de pruebas con distintas técnicas, más de 8 o 10 técnicas diferentes, que indirectamente me condujeran a que sí que estaba el fármaco dentro. Pero ahora con los nuevos microscopios que hay, los de alta resolución con aplicado un ILS y con corrección de aberración esférica, puedo perfectamente, lo veis aquí, ver qué elementos hay y en qué cantidad. Por tanto, ya puedo ver qué es lo que se ha cargado dentro de esa nanopartícula, ¿vale? Bueno, hemos dicho que les vamos a poner tapones para que lleguen a donde tienen que llegar, pero que lleguen con toda la carga, que no la hayan ido perdiendo por el camino. Y entonces esto tendrá, cuando llegue a su destino, tendrá que saltar, para dejar salir el fármaco. Entonces tenemos que hacerlo inteligentes. ¿Cómo lo hacemos inteligente? Pues de la misma manera que un interruptor de luz apagamos o encendemos apretando el interruptor, pues aquí igual vamos a aplicar un estímulo cuando queremos que salten los tapones y vamos a retirar el estímulo cuando queremos que se cierren, ¿vale? Y de esa manera, esos estímulos, que pueden ser de muchas... Aquí estoy viendo a mis amigas que lo hemos hecho con ultrasonidos, una de las... De los estímulos que hemos aplicado, pero también lo hemos hecho con luz y lo hemos hecho con campo magnético y lo hemos hecho con enzimas y con cambios de pH. Bueno, pues hay muchos de ellos, pero conseguimos que al aplicar salten los tapones y por tanto pueda salir el fármaco. Fijaros, esto es lo que pasaría si no le pusiera las tapas que os he dicho, ¿no? Sí, es verdad que llegaría al sitio, pero se habría perdido por el camino. Y claro, eso no nos interesa por muchas razones, fundamentalmente porque, por ejemplo, en oncología son tóxicos y yo no quiero que haya los efectos secundarios que hay en la quimio, quiero evitar eso. Entonces, por esa razón es que las soluciones, estos tapones que os decía, que son los sistemas estímulo-respuesta, o recubrirlo con un polímero que al aplicar el estímulo cambie de conformación y permita la salida.
Luego esto sería ya otro sistema del que no os voy a hablar hoy. Bueno, entonces nosotros esto que os he contado lo hemos hecho con muchos estímulos, por ejemplo, con campo magnético, con ultrasonidos, con luz visible, con luz NIR y con pH, entre otros, ¿no? O sea que tenemos ya un protocolo de todos ellos. Ya hemos conseguido todo eso, pero había otra cosa que os decía al principio, tienen que penetrar, tienen que atravesar las barreras. Y para eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues fijaros aquí, esto sería una matriz extracelular sana. Y esto sería una matriz extracelular donde hay un tumor. Fijaros la diferencia. Esto que tenéis aquí es colágeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan las partículas allí, no hay manera de que lo atraviesen. Entonces nosotros pensamos que una solución era a nuestra nanopartícula pegarle aquí unas cápsulas de colagenasa. ¿Ves? Aquí tenéis el esquema, como lo tenemos. Y de esa manera conseguíamos que entraran el 100%. Luego ya habíamos resuelto otro de los problemas que teníamos. O sea que ya podían entrar, se aplicaba el estímulo, soltaba el fármaco y lo conseguíamos. Pero esto, a raíz de ahí, y hablando con el jefe de dermatología, con Pablo Ortiz, él nos dijo, bueno, esto lo podemos usar para la fibrosis. Y entonces estamos trabajando con él y os voy a poner un vídeo que resume lo que estamos haciendo Pablo y nosotros. Chuchi. A ver. Ahora. La fibrosis es una patología que se produce por el crecimiento excesivo de tejido conectivo en un órgano o tejido que se genera de un proceso reparativo o inflamatorio anómalo. Como consecuencia se activa un aumento en la producción y acumulación de diferentes componentes de la matriz extracelular en el tejido, compuesto principalmente por colágeno. Los tratamientos actuales para reducir el exceso de colágeno son la cirugía o la administración de colagenasa. Los procedimientos quirúrgicos son más invasivos con largos periodos de recuperación y pueden dar lugar a efectos secundarios, como infección, lesiones de nervios, tendones y arterias. La administración local de colagenasa, una enzima que degrada el colágeno, se inyecta en la zona afectada del tejido, reduciendo significativamente las fibras de colágeno presentes en las placas fibróticas. Sin embargo, la principal limitación del uso de esta enzima es la duración de su acción, ya que pierde su actividad en menos de 24 horas. Para evitarlo es preciso inyectar periódicamente múltiples dosis, pero esto provoca efectos secundarios indeseables como dolores locales y daños en los tejidos por exceso en la dosis. Gracias a la colaboración del grupo de investigación de la profesora María Vallet Regí y el de los doctores Pablo Ortiz y José Luis Pablos del Hospital 12 de Octubre, se ha desarrollado una novedosa metodología para el tratamiento de la fibrosis, basado en nanocápsulas que protegen la colagenosa mediante un recubrimiento con un polímero. Las fases del método son: primero se preparan las nanocápsulas de colagenasa para cada paciente de forma personalizada. También se pueden adaptar para vehiculizar otros medicamentos. Segundo, las nanocápsulas se inyectan en la zona con fibrosis y una vez en el tejido fibrótico se abren y liberan la colagenasa al aplicar luz ultravioleta. El grupo de la profesora Vallet ha desarrollado también nanocápsulas que se inyectan en vena, se distribuyen por todo el cuerpo y se activan en las zonas deseadas mediante la luz ultravioleta. Solo entonces liberan la colagenasa. Con este método, la colagenasa nanoencapsulada está activa más de 10 días y destruye el colágeno justo en la zona precisa de forma eficiente. Además, la fototerapia con luz ultravioleta contribuye a reducir el grosor y la rigidez de la piel, dado su potencial efecto antiinflamatorio y el aumento de la producción de colagenasa en el tejido. De este modo es posible un doble efecto beneficioso: activar la liberación controlada de colagenasa en el tejido deseado y conseguir un efecto terapéutico. El grupo de la profesora Vallet también ha desarrollado otra novedosa metodología para producir nanocápsulas poliméricas que se activan con un estímulo interno como el pH. Esta propiedad
se ha empleado para la liberación de colagenasa en tejidos tumorales que presentan un ambiente ácido, con el fin de degradar la matriz extracelular y aumentar la penetración de los agentes nanoterapéuticos. Bueno, pues de esa manera estamos, bueno, sobre todo Pablo, que es el que está trabajando más en esto, conseguir que nos licencien una patente europea para que esto llegue, bueno, a ensayos clínicos y luego a humanos. De momento nos hemos quedado con ratones. Sigo con la historia entonces de lo que os decía, nuestras nanopartículas y las células. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tiene cada una? Pues mirar, las células, todas las células tienen aquí, esto que veis aquí, que son unos receptores, que es por donde se alimentan las células. Y nuestras nanopartículas, os acordáis que os he dicho que dentro metíamos fármacos, pero fuera podríamos poner lo que sea para señalizar y para que buscara dónde tiene que ir. Bueno, pues vamos a buscarle lo que llamamos las moléculas de targeting, algo que le guste precisamente a estos receptores, para que vayan directamente allí. Bueno, eso es la idea para conseguir que, por ejemplo, pues en el cáncer tengamos selectividad, que no fijaros en la quimio, van los fármacos por todo el cuerpo. Nosotros queremos que vaya solo donde está el tumor, o sea que eso supone dosis muy pequeñas, y fijaros bien en lo que os digo, porque luego entenderéis por qué, y luego, por supuesto, eliminar todos los efectos secundarios. Entonces nosotros, bueno, trabajando con estas nanopartículas, las tenéis aquí, inyectadas en tumor, no tiene mayor problema, ellas van a entrar por aquí y van a ir buscando, ¿quién? Por las moléculas que tienen más hambre, porque eso es un efecto natural, se llama el efecto EPR. Y aquí, bueno, si tenemos el control, aquí las nanopartículas que no les hemos hecho nada, y aquí las nanopartículas donde las hemos invisibilizado al torrente sanguíneo, pero no llegamos a un éxito total. Entonces, para eso, además de ese targeting pasivo, que es el que os he dicho, el EPR, podemos trabajar con un targeting activo, que es ponerles en la superficie, hemos visto que tenía grupos OH, cambiarlos por aquellas moléculas que nos interesen para que vayan a donde tienen que llegar. Y de esa manera, la suma de los dos targeting, el pasivo y el activo, no tendríamos la nanopartícula desnuda con el PEG para invisibilizarlo, o ya con aquello que le va a gustar al tejido para el que va destinado, pues encontramos, fijaros, ya una que solapa perfectamente. O sea que la suma de los dos nos permite llegar a donde tenemos que llegar. Por tanto, bueno, pues ya tenemos nuestra nanopartícula, dentro le podemos meter distintos fármacos, fuera todo lo que queramos, y lo que nosotros queremos entonces es hacer como bloques de construcción, de manera que podamos, para cada paciente, construir el medicamento que el médico nos indique. Y eso es lo que intentamos hacer. Pero eso no solo para el cáncer, también nos sirve para la infección. También hay muchas maneras. Yo os voy a hablar de una de ellas, pero bueno, pues con estas nanopartículas las podemos utilizar contra la infección, pero lo mejor es que os ponga un vídeo que os va a divertir más que escucharme. ¿Sabías que el número de prótesis implantadas aumenta cada año? Las prótesis implantadas tienen un riesgo de infectarse de un 0,5 a un 2%. Que aunque es un porcentaje bajo, supone un gran número de pacientes afectados, ya que hay que tener en cuenta el elevado número de prótesis que se implantan anualmente. Por ejemplo, en Europa en el año 2018 se implantaron 1.200.000 prótesis de cadera, estimándose un valor de 1.700.000 para el año 2025, lo cual supone 24.000 pacientes afectados por infección, con un coste sanitario total de 1.700 millones de euros. Cuando se diagnostica infección en una prótesis, el tratamiento consiste en someter al paciente a una administración sistémica de antibióticos, muchas veces con largas estancias hospitalarias. En la mayoría de los casos es necesario además la realización de nuevas cirugías e incluso en ocasiones el reemplazo completo de la prótesis. En el peor de los escenarios, se necesitará la amputación de la extremidad afectada. Incluso en el 7% de los casos de infección, se produce la muerte del paciente. Cuando las bacterias llegan a la superficie de un implante, se adhieren, se multiplican e infectan el hueso. Los microorganismos causantes de estas infecciones son bacterias, y la dificultad de eliminar a estos microorganismos radica en su facilidad para impedir que los antibióticos lleguen a ellas.
Un mecanismo de defensa de las bacterias consiste en la formación de una película protectora que se llama biofilm. El biofilm es como un castillo que repele los ataques de los fármacos. Así, las bacterias se hacen más resistentes, forman colonias y van generando una película protectora cada vez más gruesa y resistente. Esta estructura es un formidable mecanismo de defensa para las bacterias, pero no deja atravesar los antibióticos, de la misma manera que un chubasquero no deja atravesar el agua. Antes de formar el biofilm y ante el uso inadecuado o excesivo de antibióticos, las bacterias mutan y se pueden hacer más resistentes. Este es un problema de importancia creciente en el momento actual, puesto que, si no sirven los antibióticos, no se puede tratar las infecciones. En este contexto surge la investigación desarrollada por la profesora María Vallet-Regí, cuyos retos se enmarcan en dos vertientes: prevenir la infección, impidiendo que lleguen las bacterias, y matar a las bacterias, incluso cuando ya se ha formado el biofilm. Su grupo de investigación en biomateriales inteligentes está compuesto por un equipo multidisciplinar de químicos, ingenieros, biólogos y farmacéuticos que colaboran estrechamente con médicos especialistas en infección. En el caso de la prevención, el equipo de investigación de la profesora María Vallet-Regí prepara la superficie de los implantes para que no se adhieran las bacterias y así evitar que se forme el biofilm. En este sentido, lo que hacen es tratar químicamente las superficies de los implantes para que, en su parte más externa, haya cargas positivas y negativas que tengan tendencia a absorber agua y repeler a las bacterias. También se puede prevenir la infección fabricando los implantes con una topología semejante a la flor de loto o a las alas de insectos, que es como la naturaleza impide la adherencia de microorganismos. En el caso en que se ha producido ya la infección por bacterias, hay que poner a punto la segunda estrategia: destruir el biofilm, para que puedan entrar los antibióticos y matar a las bacterias, erradicando la infección. La profesora María Vallet-Regí propone el uso de nanopartículas de sílice mesoporosa para matar a las bacterias. Las nanopartículas de sílice mesoporosa son pequeñísimas, 800 veces más pequeñas que el grosor de un pelo, y con muchísimos poros, 1400 poros por partícula. Esos poros tienen unos 2 o 3 nanómetros de diámetro y longitud de unos 100 nanómetros, por lo que pueden alojar muchísimas moléculas de antibiótico, dado que cada molécula de antibiótico mide del orden de 1 nanómetro o menos. El equipo de la profesora María Vallet-Regí trabaja en introducir fármacos en el interior de los poros de las nanopartículas y en modificar el exterior de las nanopartículas con moléculas guía para dirigirlas a la zona infectada, y esto con absoluta especificidad. Los fármacos se alojan en el interior de los poros. La superficie se modifica anclándole moléculas que sirven de guía para dirigirlas a la colonia de bacterias del biofilm, donde actuarían. Dentro del torrente sanguíneo irán buscando su objetivo, el hueso infectado. Una vez allí, si todavía no se ha formado el biofilm, el mecanismo de destrucción sería sobre la propia bacteria, internalizándose dentro de ella. Para conseguirlo, se pueden utilizar pequeñas moléculas aminadas o macromoléculas, como dendrímeros y polipéptidos catiónicos. Así se consigue que las partículas se internalicen dentro de las bacterias y las maten. Si se ha formado el biofilm, el mecanismo será el de su destrucción. Para destruir el biofilm, se incorporan antibióticos en los poros de las nanopartículas de sílice mesoporosa y lectinas en su superficie. Las lectinas son moléculas que reconocen específicamente los mucopolisacáridos presentes en el biofilm, y cuando las nanopartículas llegan a él, liberan el antibiótico eliminando la infección. Además, las nanopartículas de sílice mesoporosa pueden albergar diferentes fármacos o cócteles de antibióticos en sus mesoporos, que actúen sinérgicamente en el foco de la infección, resultando una terapia combinada. En resumen, podemos prevenir, frenar y o eliminar la infección. Para prevenir la infección, utilizamos materiales con superficies modificadas que inhiben la adhesión bacteriana y la formación del biofilm. Para curar la infección, introducimos en el cuerpo por vía intravenosa las nanopartículas cargadas con antibióticos y con una superficie que tiene señales que las orientan y dirigen a su objetivo, el hueso infectado. De esta forma, las nanopartículas de sílice mesoporosa penetran y destruyen el biofilm y o las bacterias. Con todas estas posibilidades, se puede encontrar un tratamiento personalizado, donde un equipo de expertos multidisciplinar sea capaz de diseñar una terapia a medida para cada paciente. Bueno, y la tercera cosa para la que nos sirven estas nanopartículas es para la osteoporosis. Seguro que los que me estáis escuchando y los
pacientes que estáis en vuestras habitaciones, si pensáis en vuestros abuelos, por ejemplo, seguro que no conocían la palabra osteoporosis y ahora está al orden del día. ¿Por qué? Pues porque vivimos más y como vivimos más, esa enfermedad se ha desarrollado y ya todo el mundo sabe lo que es la osteoporosis. De hecho, pues 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres a lo largo de su vida va a tener alguna rotura osteoporótica. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque envejecemos y entonces todo sufre, ¿no? Y un hueso sano pues tiene un equilibrio entre las células que forman el hueso y las células que lo destruyen. Y mientras ese equilibrio funciona, todo va bien. Pero vamos siendo mayores y entonces las células que forman el hueso van siendo menores y las que destruyen el hueso van siendo mayores. Y eso es lo que produce pues esos huesos mucho más porosos, mucho más frágiles y de ahí las rupturas. Entonces, para eso hay que buscar tratamientos, que hay muchos ya en estos momentos, se están tratando a base de aumentar los osteoblastos, frenando los osteoclastos. Pero, bueno, desde hace unos años también hay una posibilidad de una nueva alternativa, que la idea es que sea mejor, pero en cualquier caso es una nueva que hay que explorar, que es con terapia génica, usando sirnas, porque esos sirnas lo que hacen es que aumenta la proporción de osteoblastos. Bueno, todo precioso, pero siempre hay un pero. Bueno, pues que esos sirnas tienen una vida media muy corta y tienen una capacidad de penetración también muy baja. Entonces eso hay que solucionarlo. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros lo hemos hecho de la siguiente manera. Si tenemos obstáculos para que la vida media sea suficiente para que llegue a alcanzar su objetivo, pues vamos a ponerle un vehículo en el que vaya más rápido para conseguir ese objetivo. Y para nosotros ese vehículo es nuestra nanopartícula. Y con esa nanopartícula lo que conseguimos es meter nuestro vehículo, la barca o el coche, lo que queráis, pero que además de ponerle los sirnas que tenéis aquí, podemos cargarlo con osteostatina, que también nos va a ayudar a esa regeneración del hueso. Y de esa manera, bueno, pues nosotros estamos trabajando en ello. De hecho, ya tenemos publicaciones hechas desde el año 19 y ahora está ya en revisión la primera que hemos hecho con ensayos en vivo, en ratones de momento, en el que funciona, pero dejarme que os ponga un vídeo que lo vais a ver mejor. En la actualidad, el envejecimiento progresivo de la población ha incrementado la prevalencia de enfermedades de hueso. En situaciones normales, existe un remodelado óseo equilibrado en el que ciertas células, los osteoclastos, se encargan de eliminar el hueso deteriorado y se sustituye posteriormente por nuevo hueso que se forma por otro tipo de células, los osteoblastos. Cuando se rompe este equilibrio, aumenta la actividad de los osteoclastos y disminuye la de los osteoblastos. Este desequilibrio debilita el hueso, disminuyendo su densidad mineral ósea y aumentando su fragilidad. Esta enfermedad se conoce como osteoporosis. Las terapias actuales de la osteoporosis se basan o bien en potenciar la actividad de los osteoblastos para aumentar la formación de hueso, o en bloquear la actividad de los osteoclastos, disminuyendo la eliminación de hueso. Todo con el fin de preservar la calidad apropiada del hueso. A pesar de que las terapias convencionales son parcialmente efectivas, presentan ciertas limitaciones que hacen necesarias aproximaciones diferentes y novedosas. Por ello, en el laboratorio de la profesora María Vallet-Regí, en el contexto del proyecto Verdi del Consejo Europeo de Investigación, se busca una alternativa que ofrezca resultados más prometedores. La Win-beta-catenina es una vía de señalización que regula la formación de hueso. La esclerostina es un potente inhibidor de esta vía y se sobreexpresa en la osteoporosis. Por el contrario, su eliminación permitiría que la vía siguiese activa y así la formación de hueso aumentara. El uso de silenciadores génicos permite silenciar la expresión del gen SOST que codifica esta proteína y, como consecuencia, evitar la inhibición de la formación de hueso, y la vía Win-beta-catenina deja de estar inhibida y vuelve a estar activa, promoviendo la formación de hueso nuevo. Pero hay un problema. La vida media de los silenciadores génicos es cortísima y al inyectarlos en sangre se degradan rápidamente.
Esto se puede solucionar buscándole un transporte a los silenciadores que los lleve a su lugar de destino, el hueso, más rápidamente para que les dé tiempo a cumplir su función. Las nanopartículas mesoporosas de sílice pueden ser el vehículo perfecto para el transporte y protección de estos silenciadores. Estas nanopartículas son de un tamaño de unos 100 nanómetros y presentan una enorme cantidad de poros, 1400 por nanopartícula. Y su superficie se puede modificar con distintas especies químicas según sea el trabajo que tengan que realizar. Primero, proteger y transportar los silenciadores en su superficie. Segundo, guiar las nanopartículas específicamente al hueso enfermo. Y tercero, hacerlas invisibles al sistema inmune. Como las nanopartículas son muy porosas, pueden alojar péptidos osteogénicos y antirresorptivos como osteostatina. De esta manera somos capaces de atacar la enfermedad desde dos frentes distintos, formando hueso nuevo y reduciendo su resorción, obteniendo así una mayor eficacia en el tratamiento. Estas nanopartículas se han estudiado en ratones osteoporóticos para evaluar sus efectos óseos. Con este tratamiento se ha conseguido recuperar valores de calidad de hueso muy similares a los de un hueso sano. Cuando las nanopartículas están cargadas, mejoran los resultados que se obtienen con uno de los tratamientos estrella de la osteoporosis, la hormona paratiroidea. Todavía queda mucho por estudiar. Bueno, pues yo creo que ya os habéis aprendido la nanopartícula, el tamaño, los poros, porque lo he repetido un montón de veces. Pero bueno, ¿en qué consiste el trabajo que estamos haciendo en mi grupo? Pues consiste en preparar grupos de targeting, de moléculas que vayan direccionalmente a donde hace falta, de drogas que utilizar y péptidos que nos ayuden a curar las enfermedades del hueso, infección, cáncer y osteoporosis. Y entonces para eso tenemos esas nanopartículas que podemos meter dentro lo que queramos y fuera lo que queramos en función de lo que el médico nos diga que tenemos que hacer. O sea que empezamos a trabajar con una caja de herramientas vacía en la que sabemos que queremos curar osteoporosis, cáncer e infección, y además sabemos que personas mayores muchas veces no solo hay una de las enfermedades, sino que pueden darse dos o las tres juntas, y que podamos por tanto aquí meter fármacos que vayan a solucionar no solo uno de los problemas, sino dos o los tres simultáneamente. Para eso, lo que hacemos en esa caja de herramientas es trabajar con esos vectores de localización, con los agentes terapéuticos y con los estímulos respuesta para abrir los tapones que os he dicho, de manera que sea pues como un juego de Lego, ¿no? Que según lo que el médico me pida, yo pueda construir la nanopartícula de una u otra forma. Entonces ahí nosotros tenemos todos los elementos que os he dicho, ¿vale? La caja de herramientas la tenemos llena y como somos muy ordenados lo metemos en una nanolibrería para infección, cáncer y osteoporosis, cada una de las tres cosas que nos hacen falta. Y ya estamos en disposición de, con nuestro chasis, que es la nanopartícula, elegir qué hace falta en función de la enfermedad o lo que el paciente tenga y el médico, por tanto, nos encargue. Eso lo tenemos resumido aquí en el último vídeo que os voy a poner. Nuestros huesos pueden sufrir varios tipos de enfermedades, tales como cáncer, osteoporosis e infecciones. La nanopartícula de sílice mesoporosa aporta soluciones a estos problemas. Se pueden diseñar partículas específicas para cada caso concreto. Los científicos las diseñan antes de pasar a fabricarlas y guardarlas con ayuda de una caja de herramientas, para luego organizarlas en una biblioteca almacén. Unas piezas son para meterlas dentro de la nanopartícula y otras para decorar su superficie. El interior de la nanopartícula está destinado a albergar los fármacos, antitumorales tóxicos, biomoléculas para combatir la osteoporosis o antibióticos capaces de derrotar a las bacterias infecciosas. El exterior se utiliza para añadir especies que dirijan a las nanopartículas a su diana, que las hagan invisibles al sistema inmune y estímulos respuesta para hacerlas inteligentes. Para evitar la liberación anticipada de fármacos durante el viaje de la nanopartícula por el torrente sanguíneo, desarrollamos nanotapones para cerrar los poros y evitar que se escapen los medicamentos, o se diseñan recubrimientos completos de la nanopartícula. Cuando llegan a su destino, el tejido enfermo, se aplica un estímulo que hace saltar los tapones, dejando que salgan los fármacos que permanecían encerrados. Los estímulos pueden ser de muchos tipos, por ejemplo, radiación ultravioleta, ultrasonidos o señales magnéticas.
En el caso de la osteoporosis, las nanopartículas esperan la aparición de una señal interna que libere las biomoléculas activas. Las nanopartículas antiinfección pueden penetrar el biofilm fabricado por las bacterias y liberar los antibióticos para que las destruyan. Las cargadas con citotóxicos pueden matar las células cancerígenas sin dañar a las células sanas. En el grupo de la profesora Bayet desarrollamos nanopartículas muy versátiles y podemos prepararlas para curar una dolencia concreta. Cuando el médico nos pida una conformación definida, en el laboratorio seleccionamos las piezas y completamos el montaje. El chasis es la nanopartícula y la caja de herramientas nos suministra las piezas necesarias para completar la nanopartícula personalizada para cada paciente. Bueno, pues ya estamos casi terminando, pero dejarme que termine con una... De momento solo hemos visto que el nanotransportador era la nanopartícula, la de sílice, que entraba por torrente sanguíneo e iba buscando donde tenía que ir. Pero a veces es útil que te lleven en un taxi. Y eso es lo que hace nuestra nanopartícula, buscar taxis. Y tiene dos tipos de taxis. Uno son las bacterias y otros son las células. Fijaros en la diapositiva que se había puesto al principio con los tamaños, que nuestras nanopartículas están en torno a los 100 nanómetros, pero tanto las bacterias como las células están en los milímetros, luego caben perfectamente. Pueden ser un vehículo fantástico. Bueno, pues vamos a empezar con las células. Y ahí es un trabajo que han hecho profesoras de aquí, del 12 de octubre, como son Paz de la Torre y Ana Flores. Entonces ellas tenían experiencia con células mesenquimales y las hemos utilizado como vehículos para targeting y luego liberación. O sea que en esas células, que sabéis que esas células mesenquimales van buscando donde esté el problema, la infección, la inflamación, pues ahí es donde nosotros cargamos nuestras nanopartículas cargadas con lo que tengamos que cargarlo, como habéis visto. Y cuando llegan a destino es cuando, mediante un estímulo, en el caso de estas amigas nuestras, lo hicimos con ultrasonido, hacemos que salgan. Y además, fijaros, esto es para que veáis que es una imagen real de microscopía, en donde esos puntos verdes son nuestras nanopartículas que están cargadas con un fluoróforo para poder ver dónde están, y están dentro absolutamente, ¿veis? Bueno, pues eso, con esas células mesenquimales que van a la zona del tumor, que es donde está la infección, es donde se aplica el estímulo y necrosan todo ese tejido. Y el otro vehículo posible son las bacterias. Y entonces con las bacterias, aquí tenéis un dibujo de una bacteria, nuestras nanopartículas, y esas nanopartículas en este caso lo que van a hacer es anclarse en la superficie de la bacteria, ¿vale? Aquí tenéis el esquema y aquí tenéis la imagen real de la bacteria, y aquí la bacteria que está recubierta con esas nanopartículas, se ve perfectamente. Bueno, y de esa manera, una vez que lo tenemos así, se inyecta para que haga todo el proceso que habéis visto antes exactamente igual. Lo que pasa que han utilizado un vehículo para llegar, en vez de ir ellas por el torrente sanguíneo. Y ahora esto es una idea que, bueno, pues tengo desde hace unos días, y que voy a ver si hay gente en el laboratorio que disponga de tiempo para hacerlo. Vamos a hacer lo mismo, pero que en vez de que se queden en la superficie, como habéis visto, vamos a internalizarlas dentro. Y la idea es esto, pero esto es de momento solo un esquema, una idea que vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues todo esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando para todas esas enfermedades con estas nanopartículas, que hemos hecho ensayos con modelo de ratones, que hemos cargado distintos fármacos, que hemos estado estudiando el modelo EPR, y que nosotros lo que queremos hacer es la transferencia a la clínica, en ensayos clínicos contra el cáncer. Y entonces ahí la idea es, para el paciente, ver si lo que conseguimos con esto tiene una eficacia mejorada con lo que se les está aplicando ahora o no. Si no tiene una eficacia mejorada, nos olvidamos de esto y hacemos otra cosa. La idea es que tenga una eficacia mejorada y, por supuesto, que sea de lo necesario. ¿Cuáles son las estrategias futuras desde el punto de vista nuestro en nanomedicina? Bueno, pues lo primero
la dosificación inteligente de fármacos conocidos. Fijaros, hay muchos fármacos, por ejemplo, para oncología, que no se están utilizando porque una vez descubiertos se ha visto que la toxicidad es enorme y en la quimio pues al final produce más problemas que lo que soluciona. Pero claro, si esos fármacos que ya llevan toda la investigación hecha y todo el gasto hecho y que están preparados pero que no se pueden utilizar en quimio, a lo mejor si las metemos, los encerramos en estas nanopartículas donde solo van a actuar donde hace falta, se pueden recuperar. Esa es una idea. Otra idea es permitir la dosificación de nuevos agentes, por ejemplo, con ácidos nucleicos. Acabáis de ver el tema de la osteoporosis que os he dicho. Formulaciones multicofármaco para potenciar efectos sinérgicos. También acabáis de ver que muchas veces no es una enfermedad, son varias, o dentro de una enfermedad conviene mezclar una proporción de cada uno de los fármacos. Aquí lo podemos cargar con todas ellas. Por tanto, esa es otra solución que es buena. El diagnóstico para imagen en tiempo real, del que ya hemos hablado al principio de la charla, y luego, por supuesto, sacar el máximo partido al sistema inmune para una mejor inmunoterapia y vacunación en estos momentos. ¿Cuál es el trabajo que hacemos nosotros en el grupo? Hacemos investigación básica. ¿Pero a nosotros nos gusta hacer investigación básica por hacerla y que se quede en un cajón o en un paper? No. A nosotros nos gusta que le llegue al paciente. Y para que llegue al paciente nos hace falta una investigación translacional. Y eso en el 12 de octubre lo estamos pudiendo hacer, porque tenemos varios parteneres que nos están facilitando esa labor. Y eso es nuestro máximo interés, conseguir una investigación translacional para que lo que hacemos en el laboratorio llegue a la cama del enfermo. Bueno, y con esto ya doy por terminada la charla. Lo que quiero es agradeceros a todos vuestra asistencia y en particular a todos los pacientes que desde vuestra cama me habéis oído. Me gustaría no haberos aburrido y me gustaría que vierais que estamos trabajando para encontrar soluciones a todos los problemas que tenéis. Muchas gracias. Pues desde el hospital queremos darte las gracias por esta magnífica y divulgativa conferencia que la profesora Vallet ha querido dedicar a los pacientes ingresados en el hospital, que lo han podido seguir a través del canal interno de las televisiones de las habitaciones y que seguro que te han agradecido una explicación tan cercana a ellos y tan importante para la vida de todos. Y a partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, pues la doctora Vallet estará encantada de contestarla al público que estéis aquí. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, me ha encantado la charla. O sea, ver cómo con una idea muy genial poder transportar eso a hacer una buena investigación básica y luego solucionar los problemas, digamos, de salud, pues es lo que todos, al final, los que trabajamos en hospitales, pues es lo que buscamos, ¿no? Entonces, tengo una curiosidad que no sé si es porque no os habéis lanzado a hacerlo, porque a lo mejor es más complicado, o porque a lo mejor lo estáis haciendo y pues no lo sé. Me llama la atención que no hayáis utilizado esta tecnología para las enfermedades cardiovasculares, especialmente aquellas que ocurren cuando existe un evento muy agudo, muy isquémico, cuando el paciente llega con un infarto, por ejemplo, que no se haya testado todavía. No sé si os habéis lanzado a hacerlo. Sabemos, yo trabajo con cardiomiocitos, sé lo duro que es trabajar con este tipo de células, pero me llama la atención. Te contesto. Mira, es que bueno, yo aquí lo he contado lo más sencillo que he podido para que todo el mundo lo entendiera. Pero esto supone, te he dicho que hemos empezado en el 2011 y estamos en el 21 y no hemos llegado a la cama del enfermo todavía. Y nos hemos especializado, como yo soy química y de lo que era experta cuando llegué a farmacia era en biocerámicas, pues por eso elegí o por eso se me ocurrió la idea de estas nanopartículas para una aplicación muy concreta, que era para las enfermedades del hueso. Por eso todo lo que te he contado pues son infección, cáncer y osteoporosis de hueso, porque es en lo que yo sé y lo que puedo aportar, ¿sabes? Me parece una idea estupenda, pero nosotros en cardio no hemos hecho nada. ¿Alguna pregunta? Hola, muchas gracias. A mí también me ha encantado la charla y he aprendido mucho y además ha sido muy entretenida. Has pasado un poco por alto aspectos importantes si se quiere llevar este
esta nueva forma de distribuir los fármacos, ¿no?, al paciente, sobre la excreción, ¿no?, de las partículas una vez que hayan cumplido su cometido de soltar el fármaco donde sea. Entonces quería saber si tenéis algún dato a propósito de cómo se excretan estas partículas, si se acumulan en alguna localización, cosa que... Sí. Y también, por ejemplo, si tenéis datos, aunque bueno, entiendo que habéis trabajado en hueso más, pero también es importante saber de cara a iniciar algún ensayo clínico si atraviesan la barrera hematoencefálica, la placenta, todo eso. Gracias. Vale. Mira, pues aquí tienes un poco, porque es una pregunta que me hacen siempre, la tengo ya preparada para que sea más fácil de ver, ¿no? El problema de las propias nanopartículas que son de sílice, ¿no? Y no son en absoluto, ves las cantidades, las tienes ahí en la imagen, no son en absoluto tóxicas. Esa es la primera cosa, de esas nanopartículas. Claro, habrá que ver según lo que pongas dentro o fuera que eso pueda producir toxicidad, pero la nanopartícula como tal no. Y en cuanto a lo que me decías, si había datos, pues estos datos son de un trabajo. Bueno, yo cuando empecé, te voy a contar esta anécdota porque yo ahí estaba muerta de miedo. A mí se me ocurrió esta idea, me puse a trabajar, empecé a dirigir varias tesis en ello. Te estoy diciendo que yo empecé la idea fue en el 2001, aunque con el nano empiezo en el 11, yo empiezo con este trabajo en el 2001, ¿vale? Y claro, empiezo a meter gente a trabajar en esto, ya llevábamos pues, prácticamente 10 años trabajando en esto, y de repente hay un artículo en una revista prestigiosa de biomateriales que se llamaba Biomaterials, hecho por, no voy a decir ahora el nombre aquí porque quedaría mal, pero vamos, del MIT, el más listo de todos oficialmente, diciendo que esto era tóxico, que no podía ser. Claro, yo en aquel momento creí morir. Yo estaba haciendo, todavía no tenía mucha experiencia en tema con ratones y demás, y lo hacía en colaboración con gente de la Facultad de Medicina, pero que yo tampoco, en fin, que ahora no tendría ninguna duda dónde tengo que ir, pero en aquellos momentos era mi estreno, ¿no? Y tampoco me daban resultados, ¿qué tal? Y yo estaba, ya te digo que aterrada, porque digo, me he montado aquí un circo que vas a ver tú, ¿no? Pero en ese momento tuve la enorme suerte de que salió un artículo en la revista Small, que es una revista muy buena, de Zing y Tamanoi, que estaban en California, en Uclavac, y donde habían hecho un estudio muy exhaustivo y como contestación al Biomaterials del MIT, porque ellos habían empezado a trabajar también habían leído mis trabajos y se habían metido en este negocio. Claro, a ellos les iba a pasar, pero ellos tenían los medios y entonces hicieron este estudio que, si tienes interés, pues lo tengo para que veas la cita, un estudio muy exhaustivo de todo lo que podía ser, para ver si estaba y era perfectamente tolerado. Por tanto, no tiene ningún tipo de toxicidad. ¿Y por dónde se excretan? Pues por riñón y por hígado, como todo. ¿Vale? O sea que con eso creo que te he contestado, y ya te he contado la anécdota que a mí me hizo sufrir mucho hasta que encontré este artículo, que ahora lo cito hasta la saciedad porque a mí me dio la vida. ¿Alguna pregunta más? María. Muchas gracias por la charla, ha sido muy amena y me ha encantado asistir. Mi duda es si tenéis alguna interferencia por la ruta endocítica. Una vez que llegan las partículas a la célula, si puede ocurrir que los endosomas las capten y las intenten llevar al lisosoma para su degradación, y que de alguna manera eso se interfiera con el efecto final. De momento no lo hemos detectado en absoluto, o sea que no tengo resultados de eso. Gracias. ¿Alguna más? Buenos días, muchas gracias por la sesión, a mí también me ha encantado. Una pregunta desde el mayor desconocimiento sobre el tema. ¿No existe ningún tipo de interacción entre las moléculas con las que cargas la nanopartícula y la nanopartícula en sí? Bueno, eso lo estudiamos previo. Antes de empezar con todo este rollo, lo primero que hacemos es ver qué podemos meter y qué no, porque, por ejemplo, hay fármacos que no pueden entrar porque hidrofobicidad y si eso, pues tenemos que cambiar. Cambiamos también el tipo de funcionalización que tiene, si es que tenemos interés en meter algo que no quiere entrar, para obligarlo a entrar.
y por fuera también exactamente igual. O sea, todo eso es, por eso os he dicho que lo he hecho muy sencillo y no he querido contar todo eso que es química ni cómo preparamos. Os he puesto las imágenes de cómo, a dónde hemos llegado, pero para llegar a eso han sido muchos años de trabajo, ¿no? Entonces, sí, todo eso es previo. Todo eso es previo. Primero, ver cómo podemos modificarlo a todos los niveles y luego, según lo que queramos meter o queramos pegar dentro, qué tipo de funcionalización química tenemos que hacer. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces despedir a la doctora Vallet, agradecerle una vez más su magnífica conferencia y también el que colabore con este hospital, con su instituto de investigación en ensayos clínicos con diversos servicios, como han podido ver a lo largo de su conferencia y con algunos de cuyos miembros están aquí presentes. Así que muchísimas gracias a ti, a tu equipo y a los investigadores de este hospital que tienen estas líneas tan necesarias para la medicina del futuro. Muchísimas gracias. Gracias.